Un problema que tenemos con el player es que cuando nos desplazamos, bueno, mejor dicho, cuando saltamos y nos desplazamos en el aire, vas a ver que sucede esto, que empieza a caminar en el aire. Aunque no sé si se nota, pero está bajando un poquito, o debería de bajar un poquito a medida que nos desplazamos. Se debería ir acercando tal cual puedes ver ahí poco a poco al piso cuando está en el aire. Es decir, es como si tuviera un efecto de gravedad retardada. Esto, como te digo, la idea es que analices qué es lo que está sucediendo para conocer qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que modificar. Vamos a ver otra vez aquí en la función de update la impresión. En este caso no sería el movement type, no nos interesa es la parte del desplazamiento, del movimiento. Ok, recordemos que por aquí tenemos el body.linear velocity, que es el que estamos variando. Voy a colocarle aquí el punto toString. Lógicamente el problema lo tienes en el eje de las Ys, ya que es el de la velocidad. Vamos a colocar esto. Regresamos por acá. Bueno, voy a traer otra vez esta pantalla para acá, para que se entienda mejor el ejercicio. Si salto y caigo, fíjate que los valores que aparecen son bastante grandes. Es decir, cambia entre, por ejemplo, -4 a 1 a -2. Esto es por el efecto de rebote que te comentaba. Pero son bien pronunciados, son bien distintivos entre sí. Bueno, aquí tenemos unos que no son tan distintivos, pero a la final pasa de -1 a -4, de -2 a 2. Esto tampoco lo tienes que entender al 100%, pero como puedes ver, como te digo, no están cambiando en pocas milésimas para el número que está presentando. Y es por eso que se ve tan natural el salto. Ahora bien, ¿qué pasa? O compara esto cuando saltamos y nos desplazamos en el aire. Vamos a ver qué pasa. Vas a ver que automáticamente ahí te coloca un 0. Tal cual puedes ver, ese es el problema. Entonces, el problema es cuando nos desplazamos. Y ese desplazamiento lo hacemos nosotros mediante los eventos. Y específicamente lo que hacemos mediante los eventos es variar la propiedad llamada player move, que es la que está dando el problema. Específicamente, si analizamos esto un poco, o mejor dicho, también lo podemos ver desde una manera un poco más práctica. Así que voy a colocar acá el de player move, teniendo claro de que cuando nos desplazamos, el linear velocity en el Y se coloca en 0, tal cual pudiste ver en el anterior ejemplo, a diferencia de cuando no nos desplazamos. Entonces, la única variable que empleamos para actualizar el linear velocity es justamente la de player move, que es la que variamos mediante los eventos mencionados antes. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio. Saltamos y caemos. Perfecto, aquí vemos -5 y 0. Ok, vamos a desplazarnos en el aire y vas a ver que queda ahí un 0 bien marcado, que es lo que hace que no se actualice. Es decir, lo que está sucediendo en base a las pruebas que hicimos anteriormente es que cuando nos estamos desplazando en lo horizontal, es decir, caminando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, estamos colocando el componente de Y en 0. Y lo que está haciendo es actualizar la velocidad que tenemos por defecto aplicada en el linear velocity, que recuerda, tal cual pruebas que hicimos antes, esta es la propiedad que se actualiza de manera interna por forget2d para que cuando nosotros interactuamos, es decir, le aplicamos alguna fuerza, para cuando nosotros interactuamos con el jugador, básicamente si no está en contacto con cualquier otro objeto, él automáticamente va a aplicarle una velocidad lineal a ese cuerpo en base a la simulación de gravedad que ya tenemos aquí. Y nosotros, de manera interna, le estamos modificando, en este caso colocándole 0, dando el efecto de que simplemente el player no está cayendo. Esto me parece, no he hecho la prueba, pero se debería ver también más claramente cuál es el problema, indicando aquí una velocidad de 0 cuando el player está cayendo. Creo que ahí también se debería el problema. Aquí puedes ver es exactamente lo mismo. No sé si se fija en el video o lo puedes apreciar,
pero él aquí está cayendo lentamente. Voy a colocar aquí el cursor y vas a ver que poco a poco él va pasando, bueno, donde se encuentra el cursor que lo tengo y fijo. Por lo tanto, le está cayendo. Es exactamente el mismo problema que tenemos. En pocas palabras o en definitiva, en base a las pruebas que hicimos antes, el problema es que le estamos aplicando una velocidad de 0 en el componente de la Y, dando como resultado el siguiente comportamiento, que va cayendo extremadamente lento. Entonces, eso lógicamente lo tenemos que resolver. Para esto, pudieras ver ahí, pudieras hacer un cálculo entre, si tienes una velocidad lineal aplicada, entonces se la colocas aquí en el componente de Y, o evitar, que es lo que nosotros vamos a hacer, que cuando se cumplen ciertas condiciones, es decir, el player move en el componente Y es igual a 0, pero el linear velocity en el componente Y no es 0, entonces no lo actualicen. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así que vamos a buscar acá. Recuerda que aquí, voy a quitar esto. Voy a buscar aquí donde hacemos la actualización, justamente acá. Este es un tema de comportamiento. Todo lo que hicimos acá. Para hacer aquí una distinción. Que es todo esto. Aquí le agregué algunos comentarios. Y este sería de linear velocity. Por cierto, esto no estaba antes. Esto es por si en algún punto... Lo que pasa es que me da unos comportamientos distintos en las versiones de Forget que tengo. Antes me daba otro comportamiento. Pero cualquier cosa que cuando te desplaces, él ruede. Entonces aquí puedes hacer un set transform para colocarle siempre la posición en 0. Eso es como te digo, si el problema cuando estás desplazándote vas a ver que como si el cubo empezara a rodar en vez de simplemente desplazarse. Puedes colocar la transformación para la rotación en 0 cada vez que se actualiza aquí el juego. En fin, volviendo acá. Aquí tenemos que hacer una consideración adicional. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Si esto se cumple, si esto es distinto de 0, significa que tiene una velocidad ahí aplicada. Un desplazamiento mediante los eventos. Vamos a hacer lo que te comentaba. Vamos a verificar si aquí ya tenemos alguna velocidad ya aplicada, algún movimiento. No me importa si es negativo o positivo, lo importante es que lo tenga. Así que, para evitar ahí colocar rangos, voy a utilizar la función de ABS que traduce el número a positivo. Si es positivo, lo deja en positivo. Y si es negativo, lo coloca en positivo. Con esto, vamos a preguntar otra vez por nuestro factor, que indica que esto es distinto de 0. Tiene al menos ahí una velocidad aplicada. Así que, en este caso se está moviendo en el componente Y. Y aquí vamos a preguntar el problema que tenemos. Si player move.y es igual a 0. Si esto se cumple, este es justamente el problema que tenemos. Esto es 0, pero esto no es 0 y lo estamos sobreescribiendo. Entonces, en base a esta condición, si esto se cumple, solamente vamos a cambiar el componente de x. Fíjate que si se cumple esto, entonces, ya que esto es distinto de 0, es decir, ya hay algún componente que no es 0, pero ese componente tiene que ser, en este caso, x, porque aquí estamos preguntando si y es igual a 0. Por lo tanto, si y fuera igual a 0 y x fuera igual a 0, entonces nunca entraría acá. Entonces, aquí ya podemos dar por hecho de que al menos se está desplazando en x. Volviendo acá, si esto no se cumple, colocamos el else, muy importante. Entonces, hacemos el desplazamiento que hacemos siempre. Voy a recargar, voy a regresar acá y hago la prueba. Aquí me estoy desplazando. Como puedes ver, esta parte de la animación luego la tenemos que cambiar, ya que queda como caminando. Aquí puedes ver que puedo desplazarme perfectamente. Y ya es cuestión de que, ahí gradúes cuánto quieres que salte, cuál es la gravedad que quieres aplicar a tu juego, cuánto quieres desplazar en el aire. Son consideraciones que ya puedes hacer, ya que también recuerda que tenemos el estado del player. Por lo tanto, ahí puedes hacer consideraciones adicionales, que si por ejemplo el player está en el aire y está moviéndose, como estamos haciendo en esta demostración, entonces se desplace más o menos. Pero la idea es simular el movimiento cuando se hace en un salto,
que se puede desplazar un poco. En vez de implementar nosotros un salto en arco o algo por el estilo, saltamos verticalmente y dejamos al player la total libertad de que se pueda desplazar de un lado a otro. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Tenemos otro cambio pendiente, que es justamente aquí con la animación, pero para no alargar esto de más, vamos a hacerlo en el siguiente video.